No recuerdo el momento exacto en el que mi vida empezó a desmoronarse. La mayoría de las personas pueden señalar un día específico. El día en que recibieron una llamada. El día en que tuvieron un accidente. El día en que alguien murió. Yo no puedo. Si me preguntaran cuándo comenzó todo, probablemente respondería que fue una noche cualquiera de septiembre, sentado frente a una computadora demasiado vieja para el trabajo que hacía, mientras intentaba restaurar una fotografía de una familia que llevaba más de 40 años olvidada dentro de una caja de cartón. Pero sé que esa respuesta estaría incompleta. Las cosas como esta no empiezan cuando tú las ves. Empiezan mucho antes. Simplemente, hay un momento en el que ellas deciden mirarte de vuelta. Siempre fui una persona rutinaria. No por disciplina. Por costumbre. Me despertaba alrededor de las 9 de la mañana. Preparaba café. Abría las cortinas del apartamento para dejar entrar algo de luz, aunque casi nunca prestaba atención al clima. Trabajaba desde casa restaurando fotografías antiguas para museos, familias y pequeñas empresas. Era un empleo extraño. Pasaba horas mirando rostros de personas que habían muerto décadas antes, intentando devolverles el color, el brillo de los ojos, las arrugas, las grietas del papel, las manchas provocadas por el tiempo. Aprendí algo curioso durante esos años. Las fotografías envejecen igual que las personas. Algunas conservan su dignidad. Otras terminan deformándose hasta que ya no sabes qué estás mirando. Siempre me produjeron cierta tristeza las imágenes donde el deterioro había borrado completamente el rostro de alguien. Era como si el tiempo hubiera decidido que esa persona no merecía seguir existiendo. Vivía solo. No porque quisiera. Simplemente. La vida fue dejando espacios vacíos, y nunca encontré con qué llenarlos. Mis padres murieron cuando tenía 23 años. Mi hermana emigró. Los amigos empezaron a casarse. Después llegaron los hijos. Luego los trabajos. Con el tiempo dejamos de llamarnos. No hubo peleas. Solo silencio. Uno aprende que la soledad no llega de golpe. Se instala poco a poco. Como el polvo sobre un mueble que dejas de usar. Al principio intentas limpiarlo. Después dejas de notarlo. Mi apartamento estaba en el cuarto piso de un edificio construido en los años 70. Las tuberías golpeaban las paredes por las noches. El ascensor llevaba averiado más tiempo del que yo llevaba viviendo allí. El pasillo olía constantemente a humedad. La señora Hernández, mi vecina del 402, tenía la costumbre de alimentar a todos los gatos callejeros del barrio. Por las noches podía escuchar cómo maullaban debajo de mi ventana esperando comida. Era un sonido al que terminé acostumbrándome. Algunos incluso tenían nombres. Había uno completamente negro al que llamaban Carbón. Otro blanco con una oreja partida. Y uno viejo, enorme, gris, que caminaba tan despacio que parecía haberse cansado de ser un gato muchos años atrás. Nunca tuve mascotas. Pero aquellos animales hacían que el edificio pareciera menos vacío. Esa noche terminé de trabajar cerca de las 2 de la madrugada. Había restaurado 47 fotografías seguidas. Me dolían los ojos, las manos, la espalda. Pensé en irme a dormir. En lugar de eso abrí el correo electrónico. Fue un gesto automático. Uno de esos movimientos que haces sin pensar. Spam. Publicidad. Facturas. Más publicidad. Entonces apareció un mensaje completamente fuera de lugar. No tenía remitente. No tenía firma. No tenía asunto. Solo un archivo adjunto. IN0001 JPG. Eso era todo. Ni una palabra. Ni un saludo. Ni siquiera una dirección desde donde hubiera sido enviado. Lo primero que pensé fue que alguien había cometido un error. Lo segundo fue que probablemente se trataba de algún virus. Estuve varios minutos observando el archivo. No por curiosidad. Por costumbre. Cuando trabajas restaurando imágenes, recibes archivos de personas desconocidas prácticamente todos los días. No era raro. Lo raro era el silencio.
Finalmente hice doble clic. La fotografía tardó unos segundos en abrirse. Pensé que estaba corrupta. Era completamente negra. Solo distinguí algunos píxeles grisáceos. Moví el brillo. Nada. Aumenté el contraste. Poco a poco empezó a aparecer una habitación. Vacía. O eso parecía. Era difícil distinguir los detalles. La imagen tenía muchísimo ruido digital. Como si hubiera sido tomada con un teléfono antiguo en medio de la oscuridad. Había una puerta, una pared agrietada, un suelo de madera, y algo más. Algo escondido al fondo. Entrecerré los ojos. Me acerqué al monitor. No entendía lo que estaba viendo. Parecía un perro. Muy grande. Demasiado delgado. Las patas eran excesivamente largas. Las costillas marcaban cada centímetro de su cuerpo. La piel parecía seca, tensa, como si hubiera dejado de pertenecer a un animal vivo hacía mucho tiempo. Recuerdo que pensé en enfermedades de la piel, desnutrición, edición digital. Cualquier explicación era mejor que aceptar la primera impresión que tuve, porque durante apenas un segundo, me dio la sensación de que aquella cosa estaba sonriendo. No como sonríen los perros. Los perros no sonríen así. Era una expresión deliberada, consciente. La sonrisa de alguien que entiende perfectamente el efecto que produce sobre otra persona. Abrí la fotografía al 100%. Luego al 200. Los píxeles empezaron a romperse. La imagen perdió calidad. Sin embargo, la sonrisa seguía viéndose perfectamente. Era lo único que no parecía degradarse. Como si hubiera sido tomada con una resolución distinta al resto de la fotografía. Sentí un escalofrío. No uno provocado por el miedo. Más bien esa sensación incómoda que aparece cuando algo resulta imposible de explicar. Volví a mirar los ojos. No reflejaban el flash. No reflejaban la habitación. No reflejaban absolutamente nada. Eran dos círculos negros, profundos, vacíos, y aún así, tenía la impresión de que estaban fijados exactamente sobre mí, no sobre la cámara, sobre mí. Aparté la vista, me reí. Todavía recuerdo aquella risa. Era nerviosa, ridícula, la clase de risa que uno utiliza para convencerse de que está exagerando. Cerré la fotografía, la envié a la papelera. Vacié la papelera, apagué el ordenador, y me fui a dormir. Pensé que jamás volvería a verla. Hoy sé que cometí un error. No fue abrir aquella imagen. Ni siquiera fue descargarla. Mi verdadero error fue creer que podía decidir cuándo dejar de mirarla. Porque hay cosas que no necesitan permanecer en una pantalla para seguir contigo. Hay miradas que continúan incluso después de cerrar los ojos. Y esa fue la primera noche en la que soñé con una respiración. No vi al perro. No escuché ladridos. Solo una respiración lenta, paciente, como la de un animal que lleva horas sentado frente a una puerta, esperando que alguien, desde el otro lado, decida abrirla.